El gobierno de Gustavo Petro está justificando la reforma pensional diciéndonos que por culpa del ahorro individual de los fondos de pensiones, hoy Colpensiones tiene un déficit enorme. ¿Cuál es el problema hoy? Que al tener un sistema de cotizantes en fondos privados, que son la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cotizan, y un sistema que sí da pensión, pero sin cotizantes, es el Estado el que está pagando las pensiones en Colombia. Pero hay algo que nos están ocultando convenientemente: la larga historia de dificultades financieras que ha enfrentado Colpensiones, antes conocido como el Instituto de Seguros Sociales. Esto ocurría en 1991, hace 32 años, cuando ni siquiera existían los fondos de pensiones. Los medios reportaban que ya en ese momento no había plata para pagarle a los pensionados. Faltaban 5.000 millones de pesos para responder por las mesadas de los 250.000 pensionados que tenía en ese entonces el instituto. Esta nota de prensa explicaba que, al finalizar el año, la entidad tendrá que recurrir a las reservas para cubrir el déficit. Pero en Cajanal, otra de las entidades estatales que administraban en el sistema pensional de la época, la situación era todavía peor. El director de Caja Nacional, Juan Manuel Lleras, presentó un balance de la entidad que demuestra la inexistencia absoluta de reservas para responder por las pensiones de los servidores del Estado, señalaba el artículo, y concluía: los ingresos de la Caja para cubrir pensiones apenas alcanzan para responder por el 12% de los costos. Pero, ¿por qué ocurría esto? Porque el Estado, desde los años 90, ya enfrentaba una crisis en el sistema de pensiones. Los expertos en su momento ya tenían respuesta. Además, el crecimiento de los afiliados, que son los que contribuyen el ahorro para pagar pensiones, es inferior al de pensionados. Durante los últimos 4 años, las afiliaciones crecen al 6.5% anual y los pensionados al 11.2%, se reconocía en ese entonces. Desde esa época ya se sabía que la estructura piramidal del sistema de reparto era insostenible, porque los pensionados crecen a un ritmo mucho mayor que los afiliados activos, esto es, más viejos arriba, menos jóvenes en la base piramidal. Y entonces, ¿cómo se siguieron pagando las pensiones del Seguro Social? Tuvieron que acudir a las reservas, exactamente. Para poder seguir pagando las pensiones, usaron el ahorro que habían logrado acumular los trabajadores en el sistema. ¿No les suena conocida la historia? El problema es que ni siquiera usando ese ahorro había suficiente plata. Meses después, en 1992, un estudio de Fedesarrollo estimó que las obligaciones pensionales del Seguro Social eran de 7.7 billones de pesos, mientras que las reservas llegaban solamente a 458 millones de pesos. En 2004, los temores se volvieron realidad. Las reservas se habían agotado. Oficialmente el país supo que el Instituto de Seguros Sociales se había quedado sin recursos para pagar las pensiones. Desde ese entonces el Estado, usando cada año los impuestos de todos los colombianos, financia el sistema que, siendo de reparto, opera de forma piramidal. Y entonces, ¿por qué el presidente afirma que la culpa del déficit de Colpensiones es de los fondos privados? Porque intenta hacernos creer que acabando el sistema de ahorro individual se resuelven los problemas de Colpensión. Los fondos privados apenas comenzaron a operar en 1994 y en diciembre de ese año tenían menos de 1 millón de afiliados. Los problemas financieros del Seguro Social, como hemos visto, venían de mucho antes. Lo que sí es cierto es que ya vivimos el doloroso error al que nos llevaría nuevamente una reforma pensional como la que impulsa el gobierno, o mejor dicho, volveríamos al pasado. Confiar nuestra vejez en un régimen fallido, insostenible, que deja en incertidumbre el pago futuro de las pensiones y que a los jóvenes de hoy e incluso a los no nacidos nos dejará una deuda mayor por pagar. En suma, ahorro por gasto. ¿Qué puede salir mal? La reforma pensional que está impulsando este gobierno cae en exactamente los mismos errores que ya cometimos: quedarnos sin ahorro para el futuro pensional por confiar en un sistema piramidal que cada vez se queda con menos jóvenes cotizando para los mayores. No nos dejemos engañar, no repitamos la historia. Ingresa a www.noconmiahorro.com y ayúdanos a ser cada vez más en defensa del ahorro.